Hola chicos y chicas, buen día, buena tarde, buena noche. La clase de hoy es sobre texturas. Vamos a ver qué tipos de texturas existen, qué son y cómo podemos utilizarlas. Así que sin más, preparen su libreta de anotación para empezar la clase. Muy bien, comenzamos. La textura es, al igual que el color o la forma, una característica o cualidad de las superficies de todo lo que nos rodea. Se puede percibir tanto por el tacto como por la vista y está relacionada con el efecto o sensación que nos produce. Por ejemplo, la piel de un durazno nos resulta aterciopelada, mientras que la corteza de un árbol es áspera y rugosa. Ustedes díganme si no es cierto. Aquí en pantalla podemos ver unos ejemplos. La textura de una superficie puede ser lisa, rugosa o áspera, y se clasifica en dos grandes grupos según su naturaleza. 1. Texturas naturales. Son aquellas que poseen las formas de la naturaleza, como la superficie de una hoja, la piel de un animal o la rugosidad de una piedra. Y 2. Texturas artificiales. Son las elaboradas manualmente o por medios mecánicos, como la superficie de una pared revestida de cemento, una baldosa lisa o un papel texturizado. Cuando podemos apreciar las cualidades de una textura mediante el tacto, hablamos de textura táctil. Sin embargo, cuando solo podemos apreciarlas mediante la vista, se trata de textura gráfica o textura visual. Estas últimas son representaciones gráficas sobre papel, fotografías o cualquier otro medio visual. La luz influye notablemente en la percepción de una textura. Cuando se ilumina un objeto con luz lateral, este tendrá mayor textura gracias a los contrastes de luz y sombra. En cambio, si se ilumina con la luz frontal, la textura se disimula, aunque esto no significa que el objeto carezca de rugosidad, simplemente no se nota debido al tipo de luz y su posición. La textura no solo nos indica si un objeto tiene imperfecciones, sino que también influye en el color del objeto. Puede sugerir profundidad y nos ayuda a determinar si un objeto tiene movimiento o es estático. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver el agua de mar y el color de este y cómo influye la luz para darle al agua distintos tipos de tonalidad a la misma. Se observa cómo en la fotografía, mientras más nos acercamos a la luz, menos profundidad existe y menos textura se nota en el agua. Aquí estamos viendo pues una textura táctil y textura natural si estuviésemos ahí, pero es una textura visual porque es una fotografía. Con esta fresa pasa lo mismo, detectamos de dónde proviene la luz y posteriormente nos damos cuenta como en la fresa de la derecha los orificios tienen un tono más oscuro. Esto es porque a esta zona no llega la luz y refleja cierta profundidad. También podemos notar esta textura un tanto lisa en las zonas sin profundidad. En la fresa partida que está en la izquierda podemos notar que en la zona de más luz no se nota absolutamente nada de textura, y esto es porque estamos más cerca de la luz. Mientras más nos alejamos, más textura empezamos a notar. Lo mismo pasa con este zoom de una plantita. La posición de la luz hace que se noten las sombras de los pliegues que hay en la misma planta. Las zonas más iluminadas entre los pliegues son las zonas más altas y posteriormente sigue la sombra. Vuelvo a repetir, cuando hay una luz intensa del otro lado, siempre habrá una sombra. Acabamos de ver las texturas naturales, ahora pasamos a las texturas artificiales y comenzamos con la textura artificial táctil. Textura táctil de adición. Al agregar materiales
se crean superficies con diferentes relieves y texturas que se pueden percibir al tacto. Un ejemplo es el modelado y lo tenemos en pantalla. Otra textura artificial sería la impresión, que al transferir texturas se pueden crear superficies táctiles en diferentes materiales, permitiendo la reproducción de texturas complejas. Al eliminar material, se generan texturas que también se pueden sentir, como los surcos y las hendiduras. A este tipo de textura se le llama textura de sustracción. El frottage es una técnica artística que consiste en frotar un lápiz, carboncillo u otro material sobre una hoja de papel colocada sobre una superficie con textura para reproducir las texturas de dicha superficie en el papel. Esta técnica fue ideada por el pintor surrealista Max Ernst. El estampado también nos da un tipo de textura, y este proceso de impresión se utiliza para transferir un diseño, patrón o imagen sobre una superficie. Esta impresión puede ser totalmente plana o con relieve. Cabe comentar que también se puede realizar en diversos materiales como telas, papel, cuero, cerámica y metales. Dentro del mismo estampado tenemos al estarcido en stencil, que no es más que dibujar sobre una superficie de material recortable, pero que a la vez sea resistente, como puede ser el vinilo o algún tipo de cartulina como el papel caple. Otro tipo de estampado más conocido es la serigrafía, en la cual se puede estampar todo tipo de superficie teniendo los elementos de pigmento correctos. El esgrafiado o raspado es una técnica artística que consiste en raspar la superficie de un material, generalmente paredes, lienzos o cerámica, para revelar capas subyacentes de color o textura. Esta técnica se utiliza para crear efectos visuales interesantes y añadir detalles y profundidad a la obra. Las texturas desempeñan un papel fundamental en la pintura, añadiendo profundidad, interés visual y una dimensión táctil a las obras de arte. Observemos los detalles de esta hermosa pintura creada en 1875 por Claude Monet, Mujer con sombrilla. Te voy a dar tiempo para que lo observes. A estas alturas ya sabes tener una excelente práctica de visualización de los objetos. ¿Listo? Para empezar tenemos una textura artificial, ya que es una creación gráfica la que estamos analizando, hablando obviamente de la pintura. De pigmentos, estos en sí van a generar una textura sobre el sustrato. El otro tipo de textura es la textura interna dentro de la obra, como la sombrilla, las nubes, la falda, el velo, etcétera, etcétera. Ahora vamos a darle zoom al objeto y ver ciertos aspectos de la textura. La mujer es el motivo principal de esta pintura. Monet aplicó un empaste más pronunciado en su figura, especialmente en su vestido y sombrilla. Las pinceladas sueltas y visibles crean una sensación de movimiento y ligereza. La textura aquí sugiere que hay una brisa que rodea a la tela del vestido de la mujer. La mujer, al estar en el primer plano, se destaca y se siente cercana al espectador. Su empaste más grueso nos invita a tocar visualmente su presencia. Los arbustos y la vegetación que rodean a la mujer también tienen textura. Monet utilizó pinceladas más suaves y menos empaste para representar la hierba y las hojas. Aunque no son tan prominentes como la figura humana, estas áreas texturizadas añaden profundidad al fondo. La textura en los arbustos crea una transición gradual hacia la distancia. A medida que nos alejamos de la mujer, las pinceladas se vuelven más sutiles, dando la ilusión de espacio y atmósfera. El niño
ese que está en la parte inferior izquierda está representado con menos detalle y también con menos empaste. Monet lo difuminó, casi como si estuviera fundiéndose con el paisaje. Esto crea una sensación de lejanía y evoca la fugacidad del momento. La textura aquí es más etérea, como si el niño fuera parte del viento y de la luz, en un tercer plano. Como acabamos de ver, Monet jugó magistralmente con la textura y el empaste para guiar nuestra mirada y transmitir emociones. La mujer con sombrilla se convierte en un punto focal táctil, mientras que los arbustos y el niño difuminado añaden profundidad y contexto. Es un ejemplo maravilloso de cómo la textura puede comunicar más allá de lo meramente visual. Y así llegamos a la tarea. Vamos a ocupar, ahora que somos principiantes, el acrílico, ese que se venden en papelerías o pintura cartel, que es pintura escolar. Lo pueden conseguir en cualquier papelería, pueden acudir a Lumen o a su tienda de arte favorita y aprovechan para ver los costos de los tubos en óleo. No los compren aún, solo verifiquen precios y vayan ahorrando, porque en clases más avanzadas los vamos a ocupar. Por lo mientras compran pintura que se pueda diluir en agua, como lo es la tinta cartel o la acrílica. ¿Vale? No vayan a comprar acuarela. Repito, acuarela no. ¿Por qué? Porque está más difícil el manejo de la misma, se requiere un nivel un poquito más avanzado del manejo del color y de los trazos. Así que por ahora omitimos la acuarela. ¿Vale? No estamos capacitados para utilizarla. Y bueno, les doy lo que es el material, pinturas acrílicas o pinturas cartel, pintura escolar, pinceles suaves y duros de tamaños, formas y colores que sean, papel, gramaje para acrílico o gramaje para cartel. Eso ustedes ya lo deben de saber, lo vimos desde la clase 1. Sale, y verificar los costos de pigmentos al óleo. Y aquí les dejo lo que son los links de todos los datos que acabamos de ver el día de hoy. También van a investigar en internet estilos de pintura que les gusten y hacer una lista de sus pinturas favoritas y quién las pintó. Sale, esto lo pueden hacer en Excel, en PowerPoint, en Word, no importa, pero quiero esa lista con los nombres de sus pinturas favoritas y sus autores. Sale, también si pueden agregar por ahí el año estaría perfecto. Otra cosa que vamos a hacer es realizar una pintura aplicando todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. El tema es libre, o sea, pueden pintar lo que ustedes quieran. Yo sé que aún no sabemos manejar el color, pero no se preocupen, realicen el mayor esfuerzo posible. Ya tenemos ahí teoría. Hemos visto muchas cosas, ya las pueden aplicar. Sabemos sobre perspectiva, encaje de objetos, encaje del rostro, puntos de vista, planos, el uso de las texturas. Solo nos falta escoger un tema. Así que pretextos no tenemos. Yo sé que ustedes pueden hacer algo muy decente. ¿Sale? Recuerden, el tema es libre. Y listo, esto es todo por la clase de hoy. Hagan las tareas, denle like al video y suscríbanse y síganme en mi Instagram personal, que les va a aparecer ahorita en pantalla. Por ahí les ando revisando los trabajos, así que nos vemos en la próxima clase. Hagan sus tareas. Bye.